Bueno, me presento para las personas que me hacen favor de venir y no me conocen. Mi nombre es José Antonio González, soy contador público, tengo una especialidad en impuestos y tengo una maestría en Derecho Fiscal. Me he dedicado muchos años a dar clase en la ESCA Tepepan y en la UVM. Doy clase a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Tengo un despacho aquí en México y asesoro un despacho más o menos a nivel internacional. Ya tengo muchos años de experiencia, más o menos 20 años, aunque se ve un poquito más, pero 20 años de experiencia. La parte de los cursos me gusta, toda la vida me ha encantado dar pláticas, cursos, clases, compartir experiencias. Y bueno, hoy nos toca hablar de un tema actual, de un tema nuevo, de un tema que han tenido cambios, que casualmente el último curso del año hay novedades. Entonces, dentro de esas novedades, ustedes recordarán que el día 18 de diciembre de este año se publicó la tan esperada séptima resolución miscelánea. Y digo tan esperada porque desde la Ley de Ingresos de la Federación, que se publicó el 13 de noviembre del año en curso, mencionaba en su artículo 22, fracción cuarta, que la obligación de subir la contabilidad a la página del SAT, ¿de acuerdo? Citaba, o sea, refería al artículo 28 del Código en su fracción cuarta, decía que se iba a empezar a subir a partir de enero del 2015. Entonces, también decía, de acuerdo al calendario que en su oportunidad de a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues en resumen, ese calendario ya se publicó, insisto, el día 18 de noviembre, creo que era la segunda posada, algo así, ¿no? Y hoy corrijo, de diciembre, 18 de diciembre, dije noviembre, y tercera posada. Bueno, se publicó el calendario y ahí nos vamos a encontrar que hay un cambio impresionante en donde saca a las personas físicas por honorarios de la obligación de llevar contabilidad, saca los arrendamientos de la obligación de llevar contabilidad y subirla desde luego, y hace algunas precisiones quiénes van a empezar a subirla en el 2015 y quiénes van a empezar a subirla en el 2016. Por lo tanto, vamos a hacer vamos a avanzar un poquito con el material y después vamos a analizar cuáles son los cambios que se dieron en esa séptima resolución miscelánea. Su material ya incluye esa modificación, nada más algunos pequeñitos errores que por tiempos no me dio tiempo corregir, pero se los haré saber en su oportunidad. Bueno, vamos a empezar. En cualquier momento me pueden interrumpir. Este curso ya tiene tantos nombres que no sé ni cuál es, pero bueno, vamos a hablar de contabilidad electrónica, vamos a ver de balanza de comprobación, vamos a hablar de cuentas peligrosas de la misma balanza de comprobación y vamos a analizar alguna de tantas empresas que me han llegado. Y curiosamente en este sobre me mandaron apenas ayer una empresa y es curioso, pero muchas empresas me llama mucho la atención que no calculan la CUFIN, no calculan la CUCA, no calculan correctamente el coeficiente de utilidad y esa información desafortunadamente la presentan en la declaración anual y por eso hoy el SAT está perfeccionando su propuesta de código agrupador. Cuando yo di muchos cursos anteriormente decíamos, hay algunas cuentas que no vienen y hacíamos referencia a gastos. Ustedes recordarán, nada más venían una serie de 40 gastos en gastos generales. Hoy por hoy vienen por lo menos 250 cuentas de gastos, por lo menos, que ya veremos de cuál estamos hablando, en el código agrupador. Entonces, si ustedes ya tenían contemplado su actualización en su computadora y ya tenían su código agrupador con la versión anterior, pues eso ya no les va a servir. O sea, fue un gasto innecesario, fue una inversión de tiempo innecesario. Bien dicen que los últimos serán los primeros. Entonces, hoy es la última modificación a la famosa contabilidad electrónica. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Y empiezo con esta reflexión que muchos de ustedes ya la conocen porque han tomado varios cursos conmigo. Y la reflexión es la siguiente: la contabilidad y la acumulación en materia fiscal se basan en el principio de devengación. ¿Eso qué quiere decir? Aunque resulte un poquito utópico, si ustedes ya conocen el precio y la cosa, aunque no se emita CFDI, aunque no se cobre, se tiene que reconocer el gasto y se tiene que reconocer el ingreso. ¿Por una razón? Porque ya está devengado. ¿Y qué es la devengación hablando de servicios? Pues la prestación de servicio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la devengación en materia de enajenación de bienes? Pues simplemente el convenio de voluntades donde se definen precio y cosa, aunque la cosa no sea entregada ni el precio satisfecho. Y eso, si lo relacionamos con el artículo 17 de la Ley del Impuesto a la Renta, se tendría que acumular el 100% del ingreso, excepto en sociedades civiles que siguen acumulando al cobro. Pero fuera de eso, cualquier empresa tendría que acumular el 100%.
100%. ¿Estamos de acuerdo? Y menciono esto porque regularmente siguen cometiendo el error, y hablo en términos generales, siguen cometiendo el error de que definen cosa y precio y reciben un anticipo y solamente acumulan el anticipo cuando debieran de acumular el 100% de la operación. Por eso siempre he dicho que una cosa es anticipo de clientes y otra cosa es pago a cuenta. Cuando se define precio y cosa, estamos en presencia de un pago a cuenta. Cuando falta un elemento de la compraventa, que puede ser el precio o la cosa, estamos en presencia de un anticipo de clientes. Y para su conocimiento, recordando un poquito, si ustedes otorgan un anticipo a sus proveedores, ese anticipo a proveedores en los términos de renta, artículo 28, fracción 28, no es deducible. Y luego entonces, según la reforma hacendaria 2014, partimos de un principio que se llama simetría fiscal. Si yo doy un anticipo que para mí no es deducible, en correspondencia el anticipo que yo recibo no sería acumulable. ¿Dónde está el error que yo veo? Cuando leemos la ley que ya comentaba, decía, aun y cuando provenga de anticipos, acumúlalo, y es donde muchos se equivocan. ¿Y por qué me digo muchos se equivocan? Porque no leen con detalle la fracción primera que dice, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, acumula cuando se dé cualquiera de los supuestos, ¿de acuerdo? Pero la condición es enajenar, la condición es prestar el servicio. Por lo tanto, si no se enajena o no se presta un servicio, sorpresa, no me tiene por qué aplicar el 17, en consecuencia no acumulo nada. Para muestra un botón. Cuando yo tengo un contrato de arrendamiento, puedo recibir tres conceptos que se parecen mucho, La renta del mes, que la renta es acumulable, ¿de acuerdo? Esté o no cobrada, sea o no exigible, en ese momento se acumula. Número dos, cuando yo recibo rentas cobradas por anticipado, ¿de acuerdo? Fiscalmente sí es un ingreso, contablemente es un pasivo. Vean la diferencia, ¿eh? Y cuando yo recibo un un depósito en garantía, que finalmente los tres conceptos entran al banco, el depósito en garantía, aunque haya entrado en el banco, sorpresa, no es ingreso ni contable, no es ingreso ni fiscal, por lo tanto no se acumula nada. Y es lo mismo, y por eso saqué el comentario, del anticipo de clientes. Cualquier duda, sean por favor tan gentiles de preguntarme y lo aclaramos. Bueno, ojalá se haya entendido la reflexión. Empezamos. Ok, dentro de la propuesta de fechas, todo empezó con fecha 1 de julio, donde se nos dio a conocer un proyecto de la segunda resolución miscelánea. Hoy por hoy hay una pequeña precisión en su material, por favor corrijan. En su material dice pendiente de publicar, hoy no, hoy sí ya se publicó el 18 de diciembre del 2014. Séptima resolución miscelánea, que ahorita la vamos a analizar, ¿de acuerdo? Sale. Después, aquí viene también cómo estaba desde la segunda hasta la quinta resolución miscelánea, que en la quinta ustedes recordarán un efecto también interesante. En la quinta resolución miscelánea se derogaron todas estas reglas. Si ustedes recuerdan, esa resolución miscelánea se publicó el día 16 de octubre de este año, que si no me recuerdo fue jueves, pero se adicionaron otras tantas reglas, y estas reglas hoy por número de reglas siguen vigentes, pero tuvieron algunas reformas, ¿de acuerdo? Entonces, estas reglas se derogaron, estas reglas se adicionaron, y hoy por hoy siguen vigentes estas reglas, pero con algunas modificaciones en base a la séptima resolución miscelánea. Que agregué, que eso sí viene en su material, la Ley de Ingresos de la Federación publicada el día 13 de noviembre, aquí hay un error también del 2014, dice en su artículo 22, fracción cuarta, que la contabilidad se recorre para efectos de presentación al mes de enero del 2015, ¿de acuerdo? Es por eso que hoy todo se recorre. Y por si no queda claro, porque luego terminando el curso me preguntan, la obligación de julio a diciembre de subir contabilidad del 2014 ya no aplica. Por favor, olvídense de eso. De julio a diciembre del 2014 no van a hacer nada. Nada en materia de subir la contabilidad. Si van a hacer su balanza, si van a hacer sus estados financieros, si van a hacer su cierre fiscal, si van a presentar su declaración anual. Pero de que van a subir contabilidad, nada. Todo eso va a empezar en enero del 2015. Que quede muy claro eso, por favor. Si tienen duda, de favor pregunten. Bueno, seguimos. Esta, aunque es una lámina que ya conocíamos, el caminito de esta mecánica o de esta obligación es el siguiente. Hoy por hoy, según
según la regla 2816 que sigue vigente, me dice cómo se integra la contabilidad para efectos electrónicos, es decir, la contabilidad electrónica. Esto viene relacionado como concepto en el artículo 28 del Código en su fracción tercera, donde dice que todo el mundo tiene que llevar contabilidad electrónica, que el Código no la define. Por eso la regla me dice qué conceptos integran hoy la contabilidad electrónica. Y son 3: catálogo de cuentas, balanza de comprobación, que balanza de comprobación creo que damos por entendido que van a ser 13 de enero a diciembre, y la de el cierre fiscal, que es la de los ajustes, y las pólizas. Ojo con esto. Es bien importante esto, porque un primer acercamiento es que el calendario anterior había 2 fechas diferentes para subir, por un lado la balanza y por otro lado el catálogo de cuentas. Hoy por hoy no. ¿Por qué? Preciso. Antes de esta modificación decían, vean el error, decían que la balanza de comprobación sí va a subir el 25 de enero del 2015, de enero a julio, si ustedes recuerdan. Y el catálogo de cuentas sí va a subir a más tardar el 31 de enero del 2015. Y decíamos en su momento, ¿cómo es posible que primero voy a subir la balanza y después voy a subir el catálogo? Entonces, una primera presión que ahorita vamos a ver es que el catálogo de cuentas se va a subir por única vez, pero en la misma fecha que se suba la balanza de comprobación, y para que guarde congruencia. Ahorita lo vamos a ver, pero es una primera precisión que quiero adelantarles, según la 7ª resolución miscelánea. Bueno, entonces, en conclusión, catálogo de cuentas y balanza de comprobación sí se van a subir a partir de enero del 2015 o enero del 2016, pero las pólizas que son en electrónico no se van a subir hasta en tanto la autoridad me la requiera. Por eso, cuando veamos la 7ª resolución miscelánea, va a haber dos artículos, que es el 3º y el 4º transitorios, que se parecen mucho, pero el 3º transitorio de la 7ª resolución miscelánea me va a decir las fechas en que se va a subir la contabilidad para personas físicas y personas morales. Y el 4º me va a decir que a partir del 2015 y 2016 yo debo de poner a disposición del SAT las pólizas. No es que se esté repitiendo, simplemente son 2 obligaciones diferentes. Si algo, insisto, no queda claro, por favor, pregúntenme. Y como ya me dio calor, voy a quitar mi abrigo. Ya empecé a trabajar. Bueno, hasta ahí vamos bien. Los veo con cara de susto, de sueño o algo. Pero bueno, espero que nos despertemos todos. Pueden pedir un cafecito, ¿eh? Bueno, después de esta regla, obviamente debemos de entender lo siguiente. En los términos hoy del artículo 30, letra A del Código, la autoridad fiscal, y es donde de alguna manera viene el problema que vamos a hablar hoy, la autoridad fiscal, a solicitud expresa de la misma autoridad, me va a pedir información adicional, por ejemplo, ¿qué? Papeles de trabajo. Me va a pedir libros de contabilidad, que esto lo agregué, si lo quieren agregar en su material. Me va a pedir declaraciones, FDI, contratos, estados de cuenta y estados financieros. Un par de comentarios a propósito importantísimos. Si ustedes quieren checar o revisar, ¿por qué puse aquí contratos? Por 2 razones. La primera razón es, vamos a hacer mucha referencia al artículo 33 del reglamento del Código. Ese artículo 33 se divide en 2 apartados. Apartado A, que son los documentos que hoy integran la contabilidad, y apartado B, que son los requisitos de la contabilidad. Dentro de esos requisitos de la contabilidad se destaca que hoy todas las pólizas contables tienen que llevar el contrato que sea precisamente el soporte de la póliza. Por eso hoy puse aquí los contratos, porque es una obligación en materia contable. Y segundo elemento, según la publicación del Diario Oficial del 13 de junio del año en curso, se modificó el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué se destaca de esa modificación? Bueno, que hoy por hoy los contratos, cuando se inscriban ante una autoridad o un fedatario público, pueden tener efectos contra terceros, y dentro de esos terceros está el SAT. Y es bien importante esto, porque con un contrato bien estructurado y con un contrato que sugiero se lleve a ratificar la firma ante notario público, con eso estamos acreditando que la operación es real. Cuando hoy las operaciones, la autoridad los puede considerar como una simulación, por eso está el 69B, que nos habla de operaciones inexistentes. Entonces, en
Conclusión, un contrato puede ser la diferencia en ser una operación real y la falta del contrato puede implicar una operación inexistente, dependiendo obviamente cómo se defiendan ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso puse los contratos, porque, insisto, la autoridad me puede, en los términos del 30 letra A, pedir toda esta información, ¿de acuerdo? Para verificar, para validar que al menos lo que estén reflejando aquí coincida. Porque muchas veces no coincide, señores. Y aquí partimos de un postulado básico que se llama consistencia. Si son consistentes en unos documentos que más adelante les voy a decir, prácticamente podríamos decir que están bien porque todo cuadra, todo checa. Y en la práctica les voy a demostrar que nada checa. Perdón. En el material de trabajo falta libros de contabilidad. Sí, exactamente. Sí. Decía el contador, falta libros de contabilidad en su material, por eso ya lo comentaba. Bueno, ahora, si analizamos cada uno de esos detalles, encontraremos lo siguiente, que es expresamente la oportunidad para nosotros. Al hablar papeles de trabajo, y quiero empezar con esto, un papel de trabajo a lo mejor resulta un poquito, no sé, fuerte el comentario. Yo podría decir que un papel de trabajo no todo lo podemos hacer, porque la característica de ese papel es que tiene que hablar por sí mismo, tiene que explicarse por sí mismo, tiene que darme los datos que yo requiero, y en la práctica no lo estamos haciendo bien. Espero se entienda, y allá atrás, si no se alcanza a ver porque dicen que escribo pequeñito, por favor nada más síganme en la voz. Vamos a poner aquí, salud, el proveedor, y aquí vamos a poner el cliente. Y vamos a pensar que se dan todos los requisitos, ¿de acuerdo? Pero no hay flujo de efectivo, Vean cuál es el punto. Y así lo tienen que trabajar hoy en diciembre. Vean, si yo tengo un proveedor, vean, que es una SA y el cliente es una SA, primera conclusión, aunque no haya flujo de efectivo, pero sí se da el CFDI, por eso la importancia, en el momento que se preste el servicio, se enajena la mercancía, soliciten el CFDI. Por lo tanto, si el proveedor es SA, este lo acumula. Y si el cliente es una SA, este lo deduce. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, sigo. Si el proveedor es una SA y el cliente es una SC, ¿de acuerdo? Vean, no hay flujo de efectivo. Observen, al ser SA, sorpresa, este lo acumula. Este no lo deduce. ¿Por qué no lo deduce? Porque tiene que estar efectivamente pagado. Ahora otro, ¿de acuerdo? Si este es SC y este es SA, vean cómo cambia el escenario. Si es SC y no hay flujo de efectivo, sorpresa, no lo acumula. Sorpresa, no lo deduce. Ahora otro ejemplo. Si el proveedor es una persona física y el cliente es una SA y no hay flujo de efectivo, este no lo acumula, este no lo deduce. Así están las cosas. Pero el CFDI tiene que darse con la fecha en que se prestó el servicio. Por eso yo dije, si este de inicio, para concluir, si ese inicio, el CFDI, fue con el año 2014 y el flujo de efectivo hasta el 2015, sorpresa, se tiene que dar un nuevo CFDI con fecha 2015 y tiene que estar provisionado en la contabilidad. Si no se provisiona, tampoco es deducible. No sé si fui claro. ¿Seguros? Sale, seguimos entonces. Perdón, José Antonio. Por favor. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo, Enrique, todavía. Échale. Efectivamente me quedó claro en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasa cuando es durante el mismo ejercicio? Yo estoy de acuerdo que se pelea la deducción, pero para efectos de acreditamiento del IVA, vamos, aquí me dan el CFDI, estamos por ejemplo en junio. Sí. Hoy me dan el CFDI, sí, pero yo lo pago hasta 40 días posteriores. Para efectos de IVA, ¿dónde o cuándo es el momento de que yo hago acreditamiento de ese IVA? Ok, bueno, a ver, le contesto. Dice 40 días después. Bueno, con esta nueva disposición, el tiempo máximo, y ahí tú se checas los datos, es, oye, me adelanto, entre la fecha que tú recibes el servicio, que es en el mes 1, pon el mes que quieras, y la fecha que se da el CFDI,
tiene que ser a más tardar, y espero me explique, el último día del mes siguiente. El último día del mes siguiente. Y me voy al extremo, vean cómo puede pasar más de un mes. Vamos a pensar que yo tengo un servicio el 1 de noviembre de este año, 1 de noviembre. Tú me prestas un servicio, ¿sale? 1 de noviembre, ¿de acuerdo? Y hasta cuándo yo tengo tiempo para que él me dé mi CFDI, 31 de diciembre del mes que sigue. Con esta nueva disposición, con la disposición anterior, ¿hasta cuánto tenía tiempo? Vean, hasta el 1 de diciembre del próximo mes. Vean cómo cambia. Entonces, si estás en esos 40 días, Enrique, sí lo haces acreditable el IVA, pero en este año, ¿de acuerdo? Pero si rebasas más de esos 40 días, sorpresa, ni es deducible el gasto, ni es acreditable el IVA. No sé si fui claro. Pues en el mes que te den el CFDI y en el mes que se esté pagando, cuando coincidan los dos. Si falta uno de esos dos elementos, no es acreditable. Tienen que estar los dos elementos, pagado y que se emita el CFDI. Por eso dije las dos disposiciones, 27 fracción tercera de renta y 27 fracción sexta de renta. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué te vas a renta si estamos en IVA? Sencillo, la ley del IVA cita en su artículo 5, fracción primera, que para que sea acreditable el IVA, el gasto tiene que ser estrictamente indispensable y dice esa misma disposición, se entiende estrictamente indispensable cuando sea deducible en materia de ¿qué? De ICR. Por eso me tengo que ir de IVA, me tengo que ir de ICR, ¿no es cierto? Y la fracción tercera, para que quede un poquito más claro, me dice que para que sea deducible se tiene que solicitar, sorpresa, comprobante fiscal digital por internet. ¿Y cuándo tienes ese comprobante? ¿En el segundo mes? Pues en ese segundo mes acreditas, aunque esté pagando en ese primer mes. Vaga el ejemplo de honorario que yo puse ahorita. Está pagado, está prestado el servicio, pero no hay CFDI y el IVA se acredita al próximo mes, siempre y cuando corresponda al mismo ejercicio. Te brincas de ejercicio, con la pena ya no es. Por eso saqué esta tablita. Bien, adelante, amigo. Si un cliente, Aguanta. si un cliente debe 5 millones de pesos en diciembre, y los comprueba en diciembre, es deducible 100%. Sacó gasto a comprobar 5 millones de pesos y mete facturas por 5 millones de pesos para quedarse en ceros, en deudores diversos y subir la cuenta en ceros. A ver, ¿tienes deudores y luego le metes gastos? Sí, en 5 millones de pesos. ¿Y lo deduces? Y lo deduzco. No hay problema. Sin problema. Dice el contador, tengo 5 millones como deudores diversos, ¿de acuerdo? Alguien me debe dinero. Entonces yo meto 5 millones de gastos para, bueno, el socio. No hay problema. Vean, no hay problema y quién sabe. Bueno, es que depende cómo lo hagas. Vean, vamos a entender la pregunta, que eso es precisamente el foro para que ustedes aclaren sus inquietudes. Vean, si yo me imagino, a ver, cuenta a nivel mayor se llama deudores diversos. Subcuenta se llama socios, que hoy viene en el código 107, si no me equivoco. Ok, entonces tienes deudores diversos socios. Y aquí dice el contador, tienes 5 millones de pesos. ¿Sale? Bueno, si tú, por ejemplo, dices, tienes CFDI, que te lo va a dar un tercero, porque no te va a facturar el mismo socio. Cancelas socios con CFDI. Si lo haces así de manera directa, no procede. ¿Por qué? Porque la ley, otra vez vean la importancia de la ley. La ley dice en su fracción tercera que los pagos que se hagan mayores a 2,000 pesos se tienen que hacer con cheque nominativo, ¿de acuerdo? De la cuenta del contribuyente. ¿Para quién? Para el tercero, y no va cheque nominativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo haces así de manera deliberada, no procede. Sin embargo, vean cómo puedes hacer. Si entre ¿de acuerdo? Y haces un contrato de manejo de tesorería, la cosa cambia. ¿Y por qué de manejo de tesorería? Hagan de cuenta que yo, empresa, persona moral, te di dinero al socio para que a nombre y cuenta mía pagaras de tu dinero compras a proveedores. A través de ese manejo de tesorería, la condición ¿cuál es? Que yo en dado momento el cheque lo haya sacado a nombre del socio. Y así fue, porque está en deudores diversos. Como gasto. Claro, como gasto para comprobar, pero que corresponda a la operación real de la empresa, porque si no hay ese vínculo y nada más sacaste dinero al nombre del socio porque se te ocurrió esto, lejos de que lo puedas cancelar, se entiende esto, dividendo ficto.
¿Sí me expliqué? Y vean nada más el efecto del dividendo ficto, por si no se entiende. Multipliquemos, hazme una operación, amigo. Multiplica 5 millones de pesos por 1.4286. Y lo que resulte, multiplícalo por el 30%. Y vean cuánto se va a pagar por 5 millones de pesos. Ya que tengas el dato me dices. 5 millones por 1.4286 y luego por el 30%. Léele la cantidad para que se asusten aquí los amigos. 2.142.900. ¿Escucharon? 2.140.000 y tantos mil pesos. Por los 5 millones hacer dividendo ficto. Artículo 140 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esa es una de las cuentas que tienen que cancelar, tienen que depurar, tienen que hacer algo. Entonces, se me hace una buena estrategia siempre y cuando juegues con esto. No hay contrato de manejo de tesorería, sorpresa, ese es un dividendo ficto. Y como esto no va a haber pago alguno, no es deducible. ¿Por qué razón? Porque no hay cheque nominativo a nombre del proveedor. Excepto que lo quieras manejar como costo de ventas, que es otra historia, amigo. Recuerden que el costo de ventas, yo no tengo por qué reunir todos los requisitos del 27. A ver, termina tu pregunta. El cheque a nombre del proveedor por los 5 millones, aunque pero regrese. ¿Y cómo lo vuelves a meter a tu empresa? Eso. Sí, claro. Dice el contador, y si hago el cheque a nombre del proveedor 5 millones de pesos, sí, pero ¿cómo te lo regresa? Ese es otro problema. ¿Me explicó? A no ser que hagas al socio al proveedor como socio tuyo, y obviamente al ser socio tuyo o tú socio de él, que te regrese los 5 millones, escuchen, vía decreto de dividendos o vía reembolso de acciones, que es otra historia. Pero reembolso de acciones. ¿Ibas a preguntar? Sí, el contrato que está poniendo aquí con manejo de tesorería, ¿qué características son las que debe de tener? Bueno. Gracias. La respuesta de inicio es que tienes que contratar un abogado. Sí, no hay vuelta de hoja. Es que eso de verdad, eso parece utópico, pero hay empresas grandotototas, y una de que estoy manejando ahorita en el World Trade Center, hace contratos que parece que lo hacen niños de primaria, mal hechos, pésimos. Entonces, un contrato se tiene que hacer con todas las características y requisitos de ley. Por eso decía, primero contrates un abogado. Ahora, ¿el abogado qué va a hacer? Que ese manejo de tesorería, ¿qué va a implicar? Que tú establezcas en qué supuestos o en qué condiciones un tercero, que pueden ser los socios o cualquier persona adicional, puede hacer compras o gastos a nombre y cuenta de la empresa, ¿de acuerdo? Y establecer como requisito, ¿de acuerdo?, que esa compra se tiene que solicitar un CFDI, pero a nombre del contribuyente. Y que el reembolso del dinero o la reposición del dinero tiene que ser con un cheque o una transferencia de la misma empresa. Eso, palabras más, palabras menos, tiene que decir el contrato. Y establecer en qué supuestos sí y en qué supuestos no. No le vas a dar no le vas a dar un poder, por ejemplo, de actos de dominio, porque si le das un poder para actos de dominio, esa persona puede vender toda tu empresa. Simplemente haces un contrato, repito, por manejo de tesorería. En otras palabras, es como muchas empresas que hacen. Esa empresa compra, esa empresa compra, esa empresa compra, pero nadie paga. ¿Quién pagas? Tú. ¿Por qué? Porque tú manejas los recursos de todas ellas. Sí, eso más o menos tiene que ser. Una pregunta, contador. Por favor. Nombre. ¿Y quién me habla? Sí, Chale. ¿Ese contrato también es aplicable entre operaciones entre personas físicas? Voy a lo siguiente. Yo tengo un negocio, pero quien me compra todo el material es otra persona. Entonces lo que hago es que yo le transfiero dinero para que él compre material. ¿Es aplicable lo mismo? Mira, la respuesta es sí, pero algo que me faltó decirles es que tiene que haber una razón de negocios. ¿Y cuál es la razón de negocios? La esencia misma que te está llevando a esto. Porque la autoridad va a decir, a ver, espérame, ¿cómo entender que a través de un manejo de tesorería tú le das dinero al socio y después el socio a la empresa? ¿De acuerdo? Porque te dice, si tienes dinero, ¿por qué no, como decía el contador, por qué no sacas el cheque a nombre del proveedor y te quitas de problemas? ¿Cuál es una razón de negocios? Podría ser que no tienes liquidez, que no tienes solvencia. ¿Me explicó? Que tu rotación de inventario es muy lento. Por lo tanto, tú te tienes que apoyar en un tercero para que te esté apoyando en lo que es el manejo del recurso. Más o menos por ahí, razón de negocios. Pero la respuesta es sí. ¿Me expliqué? Espero que sí, ¿eh? Sale. Vamos a analizar estas laminitas. Yo sé que están cansados, yo sé que están saturados de tanto que comieron, igual que yo. Decía, es lo bueno de ser expositor. Vamos a analizar esas láminas que algunas de ellas no las he platicado con varios de ustedes. A ver si pueden ubicar esta y a donde lleguemos nos queda media hora de tiempo para terminar. Me voy a meter a la página del SAT, espero que esté abierta.
Ahí va, despacio, pero ahí va, eso creo. Bueno, mientras se abre la hoja, algo que salía regularmente en la página del SAT, que ahí creo que ya no va a salir. Cuando yo me metí a la página del SAT, una de la información que salía era precisamente lo del famoso, ¿cómo se llamó? La semana que dieron descuentos. El Buen Fin. El Buen Fin. Bueno, a ver si abre. Exactamente, ese del Buen Fin, si lo quieren checar ustedes, hubo un decreto que se publicó el 10 de noviembre de este año. Y ese decreto, ¿qué decía? Que el SAT va a conceder vía acreditamiento que los premios que otorguen las empresas que manejan tarjetas de crédito, vean que dieron premios. Y uno de los premios decía, te condono hasta el 100% de tu saldo, ¿no es cierto? Ah, pues esos premios, el SAT les decía que lo podían acreditar directamente contra el impuesto a la renta. Pero aquí el comentario es, ¿quién está promoviendo el uso de tarjetas de crédito? El SAT. El SAT es un fenómeno interesante. Y como el SAT está promoviendo el uso de tarjetas de crédito, que ahí ya no abrió, pues a propósito de que es SAT, bueno, viene una lámina como esta que se llama precisamente comunicado de prensa. Y vean que dice comunicado de prensa. Todo esto pensando en los socios, me dice, de acuerdo con el SAT, va a vigilar las tarjetas de crédito bancarias de los contribuyentes. Vean que dice acá, en busca de irregularidades. Ahora, me dice, se emite el presente requerimiento de información para fines fiscales sobre los pagos realizados por sus cuentavientes a las diversas tarjetas de crédito con las que cuenten, con el objeto de planear y programar, vean que dice, actos de fiscalización. ¿Y eso qué les va a pedir el banco el SAT a los bancos? Le va a pedir el nombre de cliente, la CURP, RFC, el monto de crédito, los pagos y el límite de crédito. Y con eso les va a fincar un concepto que se llama discrepancia fiscal. Entonces, a partir de la fiscalización en tarjetas de crédito, que el mismo SAT está promoviendo, vean, me va a fiscalizar. ¿En busca de qué? Como aquí dice, de irregularidades. O sea, la trampa la pone la autoridad, la misma autoridad, Así que ya se me imagina como ese mal chiste que decía, amarran a la zanahoria y el conejo, y a ver, alcanza la zanahoria. Pinche conejo va en chinga y nunca la va a alcanzar. Igual el mexicano, Igual el mexicano.